Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los microprocesadores AMD, recordando que un microprocesador son responsables de la ejecución de un programa, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de un usuario. Solo ejecuta instrucciones escritas en un lenguaje de bajo nivel y realiza las operaciones como aritméticas y lógica simple. El microprocesador generalmente es la que se conecta a la placa madre o motherboard. Cuando nos referimos a la empresa AMD, que por sus siglas significan Advanced Micro Device o microdispositivos avanzados, nos referimos a una empresa que su sede es en Santa Clara, California, y se encarga de fabricar procesadores, chipsets, tarjetas gráficas y otros dispositivos tecnológicos, y conocida por su rivalidad con Intel. Fue fundada el 1 de mayo de 1969 por un grupo de personas ejecutivas de Fairchild Semiconductor: Jerry Sanders III, Edwin Tarney, John Carey, Steve Simonsen, Jack Gifford, Frank Boot, Jim Hills y Larry Stengel. Inicialmente lo que hacía era fabricar circuitos integrados y luego continuó a lo que fueron las memorias RAM. Sin embargo, se encargó de elaborar dispositivos procesadores que eran compatibles con Intel, que era su marca rival, y que era una alta competencia. El primer procesador que hizo con esto fue el AMD 9080, que básicamente era una copia del Intel 8080 que se había fabricado 4 años atrás, es decir, en 1971. Su evolución fue el microprocesador AMD 29K, que era un chip que además incluía unidades gráficas de video y memoria EEPROM, que esto quiere decir que es una memoria ROM programable, pero que se puede borrar y volver a usar. Con esto, tanto Intel como AMD lograron hacer un acuerdo de licencias compartidas, en la que AMD obtuvo la licencia para producir productos de acuerdo a la arquitectura x86 que había desarrollado Intel. Sin embargo, no fue hasta el año 1995 que logró crear su propio microprocesador independiente de Intel, K5, que tenía arquitectura RISC, es decir, menos hardware con mayor flexibilidad de construcción y con una reducción en lo que era cuanto a instrucciones. Esto le seguía al K6 y al K7. Este último fue capaz de superar los 1000 MHz de frecuencia de funcionamiento, y cuando ya se agotó el funcionamiento llegaron los K8. Estos lograron que las instrucciones como de 64 bits como las de 86 estuvieran equipadas en el mismo procesador. Ellos también incorporaron lo que fue el controlador de RAM, y con la llegada de Athlon 64X2 en 2005 se consiguió dar procesadores de doble núcleo al mercado. Con estos tres últimos se consiguió que AMD estuviese por encima de Intel hasta que llegó el Intel Core 2 Duo. En 2007 se lanzó el microprocesador Phenom, que estaba basada en la arquitectura K8L, siendo a diferencia de Athlon 64X2 de 4 núcleos. En el año 2008 llegaron los Athlon 2 y Phenom 2, fabricados en 45 nm, las cuales seguían haciendo uso de la misma arquitectura que era la K8L. El siguiente paso fue con los Phenom 2X6, que fueron lanzados en el 2010, y esta vez incluían 6 núcleos, para intentar plantar cara a los modelos de los Intel que tenían 4 núcleos. Como pudieran ver, había mucha competencia entre estos dos. En el año 2006, AMD adquirió el fabricante, que fue GPU-ATI Technologies, convirtiéndose así ahora en el único competidor de tarjetas gráficas para Nvidia. La adquisición, sin embargo, entró en vigor hasta octubre de 2008. Inicialmente operaba las dos marcas por separado. Sin embargo, ya AMD luego eliminó su nombre y reemplazó en 2010 por AM Radeon, que es la que usa actualmente. Con la compra de esto llegó lo que fue el proyecto Fusion, que tenía la intención de unir el procesador
y la tarjeta gráfica en un único chip, siendo este el AMD Llano. El producto de este proyecto se basaba en los mismos núcleos K8L que los anteriores y supuso el estreno de AMD con el proceso de fabricación A32NM. Sin embargo, tras el relevo de los núcleos K8L, llegaron los bulldozers en 2011, que era una arquitectura K10 que fabricaba A32NM y estaba enfocada a ofrecer más núcleos todavía. Sin embargo, no funcionó porque eran más débiles que los núcleos Sandy Bridge en Intel y no usaba el software efectivamente los núcleos. Sin embargo, tras este fracaso lograron crear el Zen, que esta nueva arquitectura se hizo con los servicios de Jim Keller, el cual había diseñado la arquitectura K8 y que llevó a AMD a su época dorada con los Atlas 64, como hablamos anteriormente. Lo que hizo fue abandonar el diseño de Bulldozer y se centraba en ofrecer núcleos potentes. AMD dio el paso a un proceso de 14nm, lo que supone un paso adelante comparado a los 32nm que tenía Bulldozers. Estos 14nm permitieron a AMD ofrecer procesadores de 8 núcleos como lo proponía Bulldozer, pero eran mucho más potentes y capaces de poner en aprietos a una Intel que se había dormido en los laureles, como lo decían ellos. El AMD llegó en el año 2017 y en el 2018 llegaron los AMD Ryzen de segunda generación. Es una mejora sobre los que ya tenían, que eran los Zen y los Zen 2, lanzados en 2019, y Zen 3, que eran en 2020, hace 3 años. Ahora, en la actualidad, los procesadores de AMD están basados todos ellos en distintas generaciones de la arquitectura Zen, basados en procesos de 14, 12 de GlobalFoundries o los 7nm de TSMC. Con todo esto podemos ver el avance que tuvo AMD con los procesadores y que a pesar del tiempo siempre mantenía una competencia con Intel. Sin duda alguna fue muy útil comprender y conocer más de esta empresa. Muchas gracias por su atención.